Dicen que las mejores cosas de la vida son simples, y muchas veces lo más delicioso es lo más sencillo. Esto aplica perfectamente al puré de papa, un clásico que todos conocemos y amamos. En este video te mostraré su preparación con unos ingredientes extra que crearán magia en ese platillo. Los ingredientes son 2 papas grandes, 6 rebanadas de tocino, 3 cucharadas soperas de queso crema, 3 cucharadas soperas de mantequilla sin sal, pimienta negra molida, sal marina, un chorrito de leche, 2 hojas de albahaca. Conseguí estas 2 papas grandes, las cuales pelaré perfectamente. Posteriormente, las cortaré en 4 pedazos con el objeto de que la cocción sea más uniforme y más rápida. En una cacerola, agregaré agua hasta un poco más de la mitad, cuidando de que esta agua cubra perfectamente las papas. Ya hirviendo el agua, agregaré las papas y las dejaré cocer por aproximadamente 30 a 40 minutos, dependiendo del tamaño de la papa. Para cerciorarme que las papas ya están cocidas, se puede recurrir a la técnica de picarlas, ya sea con un cuchillo o con un tenedor. Si este entra y sale fácilmente de la papa, significa que ya está bien cocida. Mientras tanto, aprovecharé el tiempo picando el tocino en pequeños cuadritos. Créanme que este ingrediente extra le aportará a nuestro puré, además de un sabor extraordinario, una gran apariencia. Luego, en una cacerola caliente, agregaré el tocino picado y lo sofreiré perfectamente hasta que quede bien dorado y muy crujiente. Miren, así debe quedar nuestro tocino. Lo reservaré en este pequeño recipiente. Una vez que las papas estén cocidas, las sacaré de la cacerola y las introduciré en este recipiente refractario que tengo aquí. Inmediatamente, y sin esperar a que la papa se enfríe, agregaré la mantequilla y el queso crema. El calor de la papa caliente facilitará integrar todos estos ingredientes fácilmente. Para aplastar la papa, utilizaré este machacador, que como pueden ver hace su trabajo perfectamente. Agregaré un chorrito de leche con el objeto de que adquiera la consistencia deseada, que puede ser más blanda o más compacta, dependiendo de su gusto. Entre más blando quiera usted el puré de papa, se puede agregar más leche o menos si lo quiere más compacto. No puede faltar la imprescindible pimienta negra. Y, por supuesto, llegó el turno de la sal al gusto. Integramos de nuevo todos los ingredientes y prácticamente nuestro puré de papa ya está listo. Mire la consistencia que adquirió. Serviré este puré de papa en un plato ancho. Y lo decoraré agregando el tocino dorado y crujiente sobre su superficie. Aquí pueden ver ustedes la apariencia que adquirió y para darle más elegancia todavía, adorné con unas hojas de albahaca. Y llegó el momento de saborear nuestra creación.
Y ya para qué les digo, ha quedado en su punto, cremoso y delicioso. No cabe duda de que el queso crema ha realzado muchísimo todo el conjunto de este puré de papa y ya ni se diga los trozos de tocino. Esto es una verdadera delicia, amigos. Ideal como guarnición para muchos platillos y para darle ese toque y esa vista espectacular. Y así, amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que haya sido de tu agrado y que esta receta te sirva para seguir implementando nuevas técnicas y nuevos ingredientes al puré de papa. Si te gustó el video, agradeceré mucho si le das un me gusta, si lo compartes en tus redes sociales y si comentas qué tal te pareció esta sencilla creación. Por mi parte, te deseo lo mejor de lo mejor, te mando un cálido abrazo y te espero en el próximo video aquí en nuestro canal. Yo cocino, tú cocinas.